Historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue con los hechos más importantes de Colombia y del mundo. Comenzamos hablando de la tragedia que vive la ciudad de Barranquilla. Aumenta a 11 el número de fallecidos por el consumo de licor elaborado con metanol, según confirmó en las últimas horas la Secretaría de Salud de la capital del Atlántico. 11 muertos y un número mayor de personas que están hospitalizadas. Vanessa Saldarriaga en Barranquilla. Ricardo, buenas tardes. La noticia importante en estos momentos es que se logró identificar que el predio que habría sido utilizado para la producción del cococho, es decir, de esta bebida de licor adulterado que es realizada tras la mezcla de metanol con agua, es un predio que pertenece a la SAE, que está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales. Recordemos que la producción de este producto fue realizada en una vivienda ubicada en el sector del Boliche, esto en el barrio San Roque, al centro de Barranquilla, una zona de escasos recursos económicos y que presenta además un problema de manejo social con recicladores y habitantes de calle. Pues por esta situación el director de la SAE está dirigiéndose al punto para tomar decisiones. No se descarta que se haga un desalojo. Es importante tener en cuenta que en esta vivienda fue donde detectaron que el señor Nicolás Manuel Medrano realizó la producción de un alto número de botellas con este producto cococho, esta mezcla de metanol con agua, y que fue él la primera víctima mortal tras haberlas probado. Sin embargo, antes de morir alcanzó a colocar en circulación varias botellas, las cuales en estos momentos todavía estarían en venta, y por lo que tuvo que establecer la alcaldía de Barranquilla un puesto de mando unificado con el objetivo de identificar todas estas unidades, retirarlas de inmediato, pues la lista de muertos y de heridos sigue creciendo por lo mismo, porque todavía hay personas consumiendo este producto, Ricardo. Muchas gracias, Vanessa. En cualquier momento regresamos con usted. Hay noticia en desarrollo en Barranquilla y mientras tanto el gobierno nacional advirtió que hay una caída en el número de nacimientos importante en el país. En la última década, en el 2024, se alcanzó la cifra más baja. Según el DANE, entre enero y julio de este año, los nacimientos siguieron bajando. El gobierno nacional habló a través del Instituto de Bienestar Familiar. Cristian Correa. Según la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, el comportamiento de la reducción de natalidad en Colombia en el último año se alinea con una tendencia internacional en esta materia. Sin embargo, destaca que en el caso de Colombia obliga a replantear las políticas y los parámetros con los que se mide la inversión social dirigida a la niñez en sus primeros años. Que no es lo mismo un municipio que otro y por supuesto, aunque sea una tendencia, hay realidades territoriales que tenemos que ver y tener en cuenta. Nosotros trabajamos para que ya haya municipios completos, por ejemplo, que tengan atención global a la primera infancia, que no falte ningún niño, y parece que ya hay municipios donde lo estamos logrando. Cáceres destacó además que este escenario representa un desafío para el país, ya que implica adaptar los programas de atención y protección a la infancia en un contexto de menor número de nacimientos, garantizando que la calidad de la inversión social se mantenga y responda a las nuevas dinámicas demográficas. Hay noticia con el anuncio que hace la Fundación Universitaria San José de anular el título como contadora pública de Juliana Guerrero, la enigmática mujer que ha escalado vertiginosamente en el gobierno nacional y ha sido postulada para ser viceministra de la Igualdad. Nicolás Rojas. El 3 de septiembre en las instalaciones de la Fundación de Educación Superior San José se realizó una diligencia poco común, una audiencia de descargos contra el propio secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue citado por la presunta expedición irregular del diploma de Juliana Guerrero sin cumplir con los requisitos académicos y reglamentarios exigidos. La sesión fue convocada por la rectora Romelia Ñuste Castro. A la audiencia de descargos asistió toda la Junta Directiva de la Fundación San José y 2 representantes estudiantiles para escuchar las explicaciones de Luis Carlos Gutiérrez, quien reconoció que a Juliana Guerrero, nominada en su momento para llegar al Viceministerio de la Juventud, se le otorgó el título de forma irregular. Incluso señaló en su declaración que asume plena, absoluta e incondicional la responsabilidad por la expedición de los títulos de tecnólogo en gestión contable y tributaria
a la profesional en contaduría Juliana Andrea Guerrero, a pesar de no haber presentado las pruebas ICFES y o Saber Pro. Incluso lo que señaló Juan David Bassani, quien es el abogado de la Fundación San José, es que la universidad va a proceder a anular el título de Juliana Guerrero. En efecto, como puede pasar en cualquier organización, aquí se advirtió un hecho lamentablemente irregular en el que, sin que se hubieran cumplido todos los requisitos de grado, se autorizó el grado de una estudiante en particular y particularmente la situación tiene que ver con que no se habían presentado las pruebas Saber Pro y hoy no se conoce por parte del ICFES una respuesta oficial sobre si la estudiante presentó o no presentó las referidas pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, pues la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con el lleno de los requisitos legales para la expedición del mismo. En su declaración, Luis Carlos Gutiérrez reconoció que fue responsabilidad de él otorgarle el título a Juliana Guerrero y ratificó que cualquier irregularidad en el proceso fue producto de una decisión personal. También explicó que su función como secretario general era verificar que los estudiantes cumplieran con todos los requisitos académicos y administrativos legales. Incluso también señaló que bajo ninguna circunstancia su actuación fue guiada por una intención de beneficio personal, dolo o mala fe, simplemente quiso garantizar que el estudiante pudiera acceder a una oportunidad laboral. Y hablamos ahora de la novela detrás de la captura de un grupo de militares que estarían involucrados en una red que pretendía infiltrar la seguridad del presidente Gustavo Petro. El ministro de Defensa dice que nunca estuvo en riesgo la seguridad del jefe de Estado. Felipe García. Desde la Jefatura de Protección del presidente Gustavo Petro aclararon que los capturados por la supuesta infiltración en la seguridad presidencial nunca tuvieron contacto con el primer mandatario, incluso jamás entraron a la casa de Nariño. Se hizo una revisión exhaustiva en los libros de ingreso a Palacio y no hay registros de que la falsa capitán, el mayor, el sargento u otro civil hayan entrado a las instalaciones de la casa de Nariño. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que la infiltración comenzó en septiembre de 2024. El mayor del ejército, Pedronel Jiménez, entonces comandante del Batallón de Fuerzas Especiales número 5, y el sargento Cristian Padilla Villanueva habrían permitido el ingreso de Luisa Fernanda Delgado, quien se presentó como capitán de la policía con funciones de inteligencia. Con esa fachada la mujer accedió a información reservada, participó en reuniones interinstitucionales con Fiscalía, Gaula, Policía Militar, Fuerza Aérea e incluso la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Además de participar en allanamientos y registros según el expediente, llegó a organizar en marzo de 2025 una jornada de polígono en la Escuela de Caballería, con armas de uso privativo a las que asistieron fiscales, familiares y hasta menores de edad. El cuarto capturado, un civil aún no identificado, habría actuado como enlace logístico. Sin embargo, detrás de esta historia surge una versión distinta. Fuentes cercanas al proceso sostienen que la mujer señalada de hacerse pasar por capitán no era una impostora, sino una informante clave en operaciones contra el Tren de Aragua. El abogado del mayor Jiménez asegura que la información que entregaba esta mujer permitió capturar a varios integrantes de esta red criminal transnacional y que sus ingresos a batallones y reuniones no fueron infiltraciones, sino parte de un trabajo de inteligencia encubierto. Según la defensa, las capturas no solo afectan la carrera del mayor, quien estaba en lista de ascenso y hoy teme por su seguridad y la de su familia, sino que también podrían frenar las operaciones en curso contra el Tren de Aragua, dejando un flanco abierto frente al crimen organizado. 1:10, hablamos de economía, hablamos del día después de la aprobación del monto de presupuesto en las comisiones económicas del Congreso. Todavía le faltan 2 debates a el presupuesto general de la Nación para el año entrante. Se da prácticamente por descontado que será aprobado, pero ahora la atención está concentrada en la reforma tributaria, que desde diferentes sectores siguen atacando porque consideran que golpearía la inversión y el consumo, y no solo a los más ricos del país. Marcela Peña. Ricardo, y es que para el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pavón, el recorte de 10 billones de pesos en esa reforma tributaria es importante, pero insuficiente. Dice que le preocupa que el gobierno ya anunció que va a echarse para atrás en los impuestos a la cerveza y a la gasolina, pero no así en los impuestos a las empresas. Acuérdense que esta reforma le pone más impuestos a la banca y al petróleo. Sin embargo, lo que más genera preocupación de esta reforma es lo que está afectando la inversión. Recordemos que la inversión está en su mínimo histórico, sigue cercano a 17 puntos del PIB, es el mínimo de la historia reciente, y sin inversión no hay crecimiento futuro, no hay prosperidad.
Mientras tanto, la Universidad Javeriana publicó un análisis según el cual el grueso de los impuestos que se están proponiendo en esa reforma no va a caer necesariamente en los más ricos del país, sino de una forma más generalizada. Por ejemplo, la gente de ingresos medios altos va a ser más afectada por el aumento del impuesto a la renta, mientras que los impuestos al consumo, como por ejemplo el IVA de los licores, afecta más a las familias de bajos ingresos. Gracias, Marcela. 1:11. Hablamos ahora de la instalación en Medellín del Congreso Nacional de Comerciantes. Habló en el marco de la conmemoración de sus 80 años el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, lanzando críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. En Plaza Mayor está Héctor Santamaría. Ricardo, sí, muy buenas tardes. Frente a gobernadores y alcaldes, lo que ha dicho Jaime Alberto Cabal, quien fue tajante al referirse al gobierno nacional, hizo su intervención primero dando una leve tranquilidad a los empresarios. Sin embargo, ese mensaje estuvo cargado de simbolismo político y de rechazo al mandato de Gustavo Petro, a quien cuestionó nunca haber gobernado durante este tiempo. Escuchemos. Después de 3 años, 1 mes de gobierno y faltando 10 meses de su mandato, el panorama que deja Petro al país no puede ser más desolador. Un gobierno que nunca ha gobernado, unos ministros que nunca han sido equipo, la incoherencia de las acciones y un país nadando en escándalos y la mayor corrupción de la historia. Pero allí no pararon, Ricardo, las críticas en contra del gobierno nacional, ya que Cabal insistió que el país no debe dejarse distraer con diversas discusiones y que por lo contrario se deben tener los ojos puestos en lo que será las elecciones en 2026. Esto dijo. No nos podemos permitir llegar a las elecciones de la primera vuelta presidencial dispersos, con una amplia baraja de candidatos, por buenos que sean, y poner en riesgo a la democracia y el cambio de rumbo que el país necesita. Incluso, Ricardo, aquí como un acto simbólico se mostró un reloj con la cuenta regresiva del presidente Gustavo Petro. Incluso en medio de esto aseguró el señor Cabal que debe haber acuerdos entre los precandidatos presidenciales para pensar en un mejor país y que por eso serán los debates que van a hacer hoy y mañana aquí en Plaza Mayor, Medellín, Ricardo. Muy bien, Héctor, pendientes también del Congreso de los Comerciantes. Hay noticia relacionada con la crisis de la salud. Se suma otro hospital al cierre de servicios para los pacientes de la nueva EPS, esta vez frente al régimen contributivo, no frente al régimen subsidiado. ¿De qué hospital estamos hablando, Jessica Gutiérrez? Así es, Ricardo, buenas tardes. Y se trata del Hospital de San José, quien está informando hasta ahora oficialmente a Gloria Livia Polanía, que recordemos es la agente especial interventora de esta entidad, y es que dicen que esta decisión da por terminado el contrato de prestación de servicios que, recuerde usted, fue firmado desde el 2008, que permitía la atención de los afiliados de régimen contributivo, y es que de acuerdo con el comunicado, la terminación busca poder garantizar los principios de legalidad, igualdad, universalidad y sostenibilidad para la institución. Este cierre de servicios entraría en vigencia desde el 1 de diciembre de este año, y así lo confirmó Carlos Humberto Pérez, quien es el director general de este hospital. Las razones son múltiples. Uno es que nuestra capacidad instalada es pequeña, y la segunda es que hemos tenido problemas de relacionamiento, no hay interlocución con la nueva EPS, no tenemos pagos regulares, la deuda se viene creciendo. Y es que recuerde usted, Ricardo y oyentes, que el día de ayer la Fundación Chayo también informó el cierre de servicios para los pacientes del régimen contributivo en la nueva EPS, debido a que se ha visto obligado a destinar los recursos propios de la caja para poder mantener la atención de los afiliados y una deuda superior a los 95.000 millones de pesos. 1:15 en Cartagena fue capturado el hijo de alias Papá Pitufo, sindicado de haber causado lesiones graves a su exesposa en un apartamento en el sector de Los Morros, en la capital del departamento de Bolívar. Dálida Orozco. Sobre las 11 de la noche de este miércoles, un juez de control de garantías legalizó la captura de Diego Marín Franco, el hijo de alias Papá Pitufo, señalado de agredir brutalmente a su esposa al interior de un apartamento en un exclusivo sector de la zona norte de Cartagena. Los gritos de auxilio de la víctima, identificada como María Andrea Arango Montenegro, alertaron a los vecinos de un complejo de apartamentos en el sector de Los Morros, quienes dieron aviso a la policía. Al llegar al lugar, las unidades del cuadrante se encontraron con
con la terrible escena. La mujer gravemente herida y su presunto agresor en la puerta del apartamento. Ella fue trasladada de inmediato a la clínica Serena del Mar y el hijo del zar del contrabando a las instalaciones de la URI de la Fiscalía en Canapote, donde permanece recluido. General Helber Yesid Peña, comandante de la policía en Cartagena. Mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este individuo de 38 años, oriundo de la ciudad de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. Se conoció que la pareja habría arribado a la ciudad de Cartagena el pasado fin de semana para disfrutar de unos días de descanso junto a su hija, una menor de edad, y 2 escoltas. Al llegar al Corralito de Piedra se instalaron en un Airbnb en donde se registraron los hechos que hoy tienen a Marín Franco detenido en la fiscalía y a su esposa luchando por su vida en la UCI de una clínica. Las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento serán la próxima semana. 1:17, hablamos de las noticias del mundo. Aviones rusos sobrevolando Alaska causan reacción de Estados Unidos y Canadá. Drones desconocidos también sobrevuelan Dinamarca. Rusia haciendo advertencias a la OTAN, diciendo que Europa le declaró la guerra a Moscú. Hay un agitado panorama en el mundo. César Moreno. Buenas tardes. Empezamos en Alaska porque el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, anunció que se detectaron varios aviones militares rusos, entre ellos 2 bombarderos y 2 cazas en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska, llamada ADIS. En respuesta, NORAD dijo que se desplegaron un avión E-3, 4 F-16 y 4 aviones cisterna KC-135 para identificar e interceptar positivamente y obligar que se retiraran. El Comando de Defensa Aeroespacial aseguró que esto ocurre con regularidad y no se considera una amenaza. En otro incidente, aún bajo investigación, esto ya en Europa, Dinamarca activó el Sistema Nacional de Gestión de Crisis tras las intrusiones con drones por parte de un actor desconocido en aeropuertos y bases aéreas militares en todo el país. Es la segunda vez en una semana que sucede algo así. Rusia rechazó por su parte firmemente estar implicado en todo lo ocurrido con los drones y denunció que esta es una provocación orquestada. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, encendió más la chispa, elevó la tensión y aseguró que la OTAN y la Unión Europea, a través de Ucrania, han declarado la guerra a Rusia y participan directamente en ella. Y siguiendo con incidentes aéreos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, modificó la ruta de su avión hacia Estados Unidos para evitar sobrevolar países que podrían cumplir la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra. El avión partió del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv con destino a Nueva York. La aeronave sobrevoló brevemente Grecia e Italia, pero evitó Francia y España, alargando el trayecto más de 600 kilómetros. Ahora nos vamos para el otro conflicto, porque el ejército israelí confirmó haber bombardeado la capital yemení de Saná, controlada por los rebeldes hutíes, en un ataque dirigido contra campamentos militares y depósitos de armas. Van 2 muertos y 50 heridos. Ayer, los hutíes atacaron la ciudad israelí de Eliat, y el ministro de Defensa hebreo Israel Katz había advertido: quien nos haga daño recibirá 7 veces más daño. Y el otro que sigue marcando la agenda es el presidente estadounidense Donald Trump. Aseguró que está muy cerca de tener un acuerdo por Gaza, y esa guerra debe terminar y liberar inmediatamente todos los rehenes. Sobre Rusia, volvió a enviarle un mensaje a Vladimir Putin: mucho dinero gastado, miles de muertos y sin resultados. Debería parar ya. Y por último, en el vecindario, un nuevo enfrentamiento entre bandas narcotraficantes en Ecuador deja hasta el momento 17 muertos. Esta cifra podría aumentar. El hecho se presentó en una cárcel de la provincia de Esmeraldas. Desde el 2021, las disputas en prisiones en Ecuador han dejado más de 500 muertos. Muy bien, César, 1:20. En Deportes, Octavio, estamos en medio de la polémica por la celebración anticipada del Once Caldas, que al final resultó eliminado en la Copa Sudamericana, y más noticias deportivas.
Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de eso, de lo que sucedió anoche con la Copa Sudamericana. Hoy también habrá fútbol en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, habrá Copa Italia. Estaremos pendientes del equipo de Juan Guillermo Cuadrado. Fueron presentadas oficialmente las mascotas de la Copa del Mundo 2026 y también Colombia confirmó un par de partidos amistosos de cara a ese mundial. Todo en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. ¿Quién es Luisa Salgado, la civil que se hacía pasar por capitán y fue capturada por infiltrarse y obtener información de la seguridad nacional? Sobre esto habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Es que esa persona llegó a esa unidad militar, a un batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, el número 5 del Ejército Nacional, que se aloja en el Guardia Presidencial, que brinda seguridad perimétrica, también ayuda a la configuración de la seguridad para que el señor presidente de la República se desplace en un ambiente ampliado, seguro. Y esa persona participó en algunos operativos que desarrollaba esta unidad para brindar esa seguridad, que eran allanamientos, que eran ir a sitios donde posiblemente había expendio de droga o venta de armas, etcétera, con el fin de neutralizar dicha amenaza. Y se hizo pasar como capitán del Ejército Nacional. Y pues ya los detalles internos, etcétera, pues hacen parte de la investigación, que yo no tengo ninguna autorización para Ministro, pero qué pena, discúlpeme, yo le insisto, ministro, sobre esta mujer, porque es que por cuenta de ella se hicieron operativos, se le encontraron documentos importantes de inteligencia. ¿Para quién trabajaba ella? Eso lo dirá la investigación. ¿Pero es posible que trabaje para el Tren de Aragua? Todas las posibilidades están y las confirmarán. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cómo queda el presupuesto del año entrante teniendo en cuenta las discusiones de ayer en las comisiones terceras de Cámara y Senado? Esto fue lo que respondió Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara en Mañanas Blue. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que hubo un acuerdo en medio de las diferencias, es decir, aquí nadie quedó 100% satisfecho, pero... A esta hora en Meridiano Blue. Les contábamos hace un rato, en 2024 Colombia alcanzó la cifra más baja de nacimientos en la última década. Según el DANE, entre enero y julio de este año, sí señor, ¿cierto, Nicolás? Los nacimientos siguieron bajando. Además, la tasa de fecundidad en las mujeres en Colombia también bajó, siendo el segmento de las jóvenes donde más está cayendo. ¿Qué más tiene este estudio del DANE, Nicolás? Ricardo, pues revisemos las cifras del DANE. Mire, entre enero y julio del 2025 se registran 243.870 nacimientos, lo que representa una disminución de un 6,6% menos de lo que se llevaba hasta este punto en el 2024. En el año completo se registraron 453.901 nacimientos, con respecto al 2023, una disminución del 12%. Dicen ellos además que la encuesta demuestra que la tasa global de fecundidad en el 2024 fue de 1,1% o 1,1 hijos por mujer, lo que realmente, dice el DANE, es preocupante porque pues preliminarmente, históricamente, está por los 2,2 hijos por mujer. Sin embargo, nosotros salimos a la calle y hablamos justamente con las mujeres sobre este tema y preguntamos opiniones sobre lo que va a suceder con el futuro y si realmente quieren tener hijos. Hay opiniones divididas, escuche usted. No quiero tener hijos. Siento que la situación tanto económica como social del país, y pues no solo del país, sino a nivel mundial, no da para que uno tenga como la visión o la percepción de tener hijos. No sería como muy responsable de mi parte. Por ejemplo, yo tengo hijos y ellos no quieren tener hijos. Y eso me parece pues muy triste porque el día de mañana, ¿quién va a ser el apoyo de ellos? Uno tiene 23 y la otra tiene 18. Sí quiero tener hijos, no en esta edad que tengo, pero sí en un futuro. Para mí, mi sueño es tener 2 hijos, criarlos, vivir la experiencia, darles una crianza quizá mejor de la que me dieron a mí. Opiniones divididas, Ricardo, y también la encuesta del DANE reveló lo siguiente: la principal causa de muerte sigue siendo el infarto agudo al miocardio, que en el 2024 registró 42.142 casos, y en lo que va del 2025 es una cifra que también preocupa porque van 25.246 reportes. El DANE también confirma que en esta encuesta se confirma en la siguiente en la lista que el EPOC, eso es una de las principales causas
causas de muerte y también el tema de las neumonías y la diabetes tipo 2, por lo cual hacen llamados a los organismos de salud. Ampliación de esta noticia en blurradio.com y cambiamos de tema para hablar de la investigación de la Procuraduría General de la Nación sobre la infiltración de inteligencia a equipos involucrados con la seguridad del presidente Gustavo Petro. Sergio Barbosa nos cuenta. Hola, buenas tardes. La Procuraduría inició indagación disciplinaria en contra del mayor Pedro Ney Jiménez y el sargento segundo Cristian Padilla, funcionarios del Ejército Nacional, por la presunta extralimitación de funciones y filtración de información a una mujer que se identificaba bajo el nombre de Stephanie Salgado y que se hacía pasar por capitana de la policía. De acuerdo con la información remitida a la Procuraduría, esta mujer, al parecer, obtuvo información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto sobre estructuras criminales como el Tren de Aragua. En este caso, la Procuraduría lo que está investigando es si presuntamente por instrucciones del mayor Jiménez se habría ordenado a un oficial entregar a esta mujer el computador de operaciones, equipo que maneja información reservada y sensible que es de carácter diario y de cumplimiento de rutas tanto del presidente de la República como de su núcleo familiar, poniendo en riesgo la seguridad nacional. ¿Cómo queda el presupuesto del año entrante teniendo en cuenta las discusiones de ayer en las comisiones terceras de Cámara y Senado? Esto fue lo que respondió Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara en Mañanas Blue. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que hubo un acuerdo en medio de las diferencias, es decir, aquí nadie quedó 100% satisfecho, pero hubo un acuerdo. El Congreso recupera la posibilidad de sacar la ley de presupuesto, que es una de las leyes más importantes que debe tramitar, y no permitir que el legislativo asuma sus funciones a través de un decreto. Que el legislativo. Entonces, no, que el ejecutivo. Que el ejecutivo, perdón, sí, que el ejecutivo asuma las funciones del legislativo a través de un decreto. Creo que eso no podía seguir cogiendo carrera como pasó el año pasado, de que al final salga un decreto y el Congreso no actúe, no debata, no legisle, que es para eso que existe. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, se disminuyeron 10 billones de la aspiración que tenía el gobierno. La primera ponencia que se discute es la del gobierno, se niega. Y esta ponencia, que como menciono, no es que todo el mundo esté completamente satisfecho, llegó a un acuerdo. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El Congreso no ha aprobado todavía el presupuesto para el año entrante. Lo que aprobó es la discusión en primer debate de las comisiones económicas, que significa que no habrá, porque ayer se vencía el plazo, un presupuesto vía decreto. Todavía falta la aprobación en plenarias, en donde simultáneamente se discutirá la posibilidad. Hay varias noticias este jueves que tienen que ver con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Dos de ellas se originan en la Fiscalía. Kalila Peña. Ricardo, buenas tardes. En la matriz de colaboración recientemente avalada por una juez, Pedro Rodríguez se comprometió a testificar sobre presuntas irregularidades en casos que involucran a más de 10 personas. Habla la juez del caso. Dar aplicación al Instituto Procesal del Principio de Oportunidad en la modalidad señalada. En consecuencia, el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve, primero, aprobar la aplicación del principio de oportunidad en modalidad de suspensión a favor del ciudadano Pedro. Por ejemplo, en las irregularidades de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Rodríguez hablará sobre el contrato para la reconstrucción de Mocoa, proyecto para los damnificados de la avalancha de 2017. Según sus declaraciones, al parecer se direccionó convenios para beneficiar a contratistas cercanos a Olmedo López y a Letia Arango, subdirectora de reducción de riesgo y antigua funcionaria de la alcaldía de Medellín durante el gobierno de Daniel Quintero. Claro, esa es la primera noticia, que sí, es señor, que una juez avaló el principio de oportunidad, ¿cierto? Que le concedió la Fiscalía a Pedro Rodríguez, ex asesor de Olmedo López en la unidad de gestión de riesgo y quien se comprometió a hablar de las personas que usted nos señala, Camilo Romero, Aleti Arango y otros. Mocoa y Reconstrucción 2017. La otra noticia tiene que ver con un exministro de Estado del gobierno del presidente Petro. Así es, mire Ricardo, en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cumplió con la diligencia de arraigo dentro de las investigaciones
por este escándalo de corrupción. La medida de carácter cautelar busca constatar la identidad y las direcciones de residencia del exministro. El nombre del exministro está en el radar de los investigadores tras las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia y también hace unos meses en la Fiscalía General, quien aseguró que presuntamente recibió órdenes directas del exministro en el caso de corrupción para beneficiar las reformas del gobierno nacional desde el año 2023. Hablando de Luis Fernando Velasco y Julio Elías Chagui, que es el senador con el que habría tenido este tipo de contactos. Investiga la justicia si fueron irregulares. 1:31 y la otra pata de la historia está en la Corte Suprema. Hoy declaró como testigo ante la sala de instrucción el exministro de las TIC y hoy precandidato presidencial Mauricio Liscano. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El exministro de las TIC y precandidato presidencial Mauricio Liscano declaró como testigo en la Corte Suprema dentro del proceso de los 5 congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, presuntamente implicados en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A su salida de la sala de instrucción, Liscano aseguró que no conocía a los congresistas hasta que fueron mencionados en este escándalo y sobre su supuesta participación en el cónclave que habría tenido lugar en la Casa de Nariño del que habla Olmedo López. Dice Liscano que no tiene nada que ver con esa reunión y tampoco tiene algo que ver en la corrupción de gestión del riesgo. Entonces simplemente ir a Palacio y entrar a Palacio y salir en un video pues no puede constituirse en un delito, porque los lunes todos entrábamos a Palacio, entonces en eso estamos totalmente tranquilos y las veces que me inviten aquí pues vendré con todo el cariño y con todo el afecto como testigo. Esta semana la sala de instrucción recibirá los testimonios también como testigos de varios exasesores del gobierno, entre ellos Jaime Ramírez Cobo. Alfredo Sa y Armando Benedetti están enfrentados por cuenta de la asignación de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para su esquema de seguridad. El reclamo del exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Alfredo Sa. No somos ningunos pendejos como usted nos trata. Su responsabilidad es prestarnos la seguridad. Y si le quedó grande, renuncia al cargo. Le responde el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Quién es Sade? Su ex compañero de gobierno. Entonces él dice que como precandidato le tocó ayer coger un taxi porque la UNP y le pide a usted que le den esa seguridad como precandidato. Mandarle el carro de un momento para otro, tiene que tener su planificación y todo lo demás. Pero si es así, dígale que yo le pago el Uber. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el traslado del personal de una unidad de fuerzas especiales involucrado en la infiltración de información de la seguridad nacional. Cuando digo removidos es que decir que fueron trasladados o se les trasladó para que no estuvieran en dicha unidad, ya que no ofrecían la confiabilidad o tenían novedades, y pues es una unidad que debe ser totalmente integrada por personas con unos comportamientos éticos y muy elevados. A raíz de esas decisiones que se tomaron, muchos dirán, ¿y por qué se conoce hasta ahora eso? ¿Por qué en este momento es que la opinión pública conoce todo? Pues lo que tiene que ver con inteligencia, así como con investigaciones, no puede estar siendo comunicado la opinión pública como narrando un partido de fútbol. Lo cierto es que al interior sí se tomaron diferentes acciones. Las pruebas de confiabilidad siempre se realizan cuando llegan a esas unidades, se hace toda una seguridad de tal manera que se garantice que haya la confianza plena. En este caso hay unas investigaciones, tanto por parte de la Fiscalía como de las mismas fuerzas, para tomar las acciones a que haya lugar, donde ya se tomaron algunas de ellas, y dentro de las más drásticas fue capturar a 4 personas, militares y un civil. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Clínica Chayo, una de las más tradicionales en Bogotá, deja de atender a los afiliados de Nueva EPS, porque la EPS le debe más de 95.000 millones de pesos, una deuda que ahora compromete toda la estabilidad del hospital
y una deuda que nadie paga. Dice el hospital que la cartera tiene más de 360 días de mora, es decir, más de un año sin que aparezca quién va a pagar. Es que cada mes ese hospital factura, le cobra 8.000 millones de pesos a la clínica y Nueva EPS ha pagado solo entre el 0,5 y el 23% de lo facturado, dependiendo del mes que se analice en los registros, y nadie responde. Es más, ni siquiera hay con quién hacer una negociación de un modelo de pagos. Por eso la decisión de cerrarle las puertas de la Clínica Chayo a los afiliados a Nueva EPS la notificó Francisco Javier Morón, el representante legal de la clínica, notificando a Gloria Livia Polanía, que es la actual interventora de Nueva EPS. Es que no se nos puede olvidar que esta, que es la EPS más grande con 11 millones de afiliados, está intervenida desde abril de 2024 con la promesa de resolver el problema, y la atención antes sigue empeorando. ¿Cuánto le debe la Nueva EPS a la Clínica Chayo, teniendo en cuenta el anuncio de esta clínica que dejará de atender a afiliados de esta EPS por falta de pagos? Sobre esto habló el doctor Gilberto Mejía, director de la Clínica Chayo. La cartera completa de la Nueva EPS son 95.000 millones de pesos, completa la cartera. Y más o menos casi el 50% es cartera de más de 365 días. O sea que esto no es solo de esta administración y de este tema de la intervención, sino es de toda la actividad que tenemos con la Nueva EPS desde el 2008. Sí, pero doctor Mejía, ¿qué dice Nueva EPS? Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y arrancamos los deportes hablando de fútbol y luego de lo sucedido ayer en la Copa Sudamericana con esa eliminación del Once Caldas en penales, que además tenía la ventaja de haber ganado 2-0 como visitante, terminó empatando el partido, fueron a penales, cayó y luego se abrió esa polémica incluso por la forma en cómo el equipo de Manizales había llegado al escenario con los jugadores encima del bus, celebrando anticipadamente una clasificación a semifinales y evidentemente un video y una historia que le está dando la vuelta al mundo. Lamentablemente Once Caldas se queda en el camino, queda eliminado y no va a poder estar entre los 4 mejores de la competencia. Sin embargo, les contamos rápidamente cómo será el día de hoy en el fútbol mundial. A esta hora ya se están efectuando varios duelos de la Europa League. En un rato van a jugar Aston Villa y Boloña con Lukumi como titular en Inglaterra por el equipo italiano, y van a estar jugando otros equipos como el Porto, por ejemplo, o el Glasgow Rangers. En este momento, en el medio tiempo, gana el Osasuna 1-0 al Elche en el fútbol español. Van a jugar a las 2:30 Real Oviedo-Barcelona. En la Copa Italia ganó el Genoa 3-1 al Empoli. Torino-Pisa juegan a las 2 de la tarde. Juan Guillermo Cuadrado es la noticia porque será titular en el equipo visitante en la Copa Italia. A las 5 de la tarde por la Libertadores, Sao Paulo frente a Liga de Quito. El equipo ecuatoriano ganó 2-0 en la ida. Estudiantes de La Plata Flamengo 2-1 ganó Flamengo en la ida también. Jugarán en Argentina. Y 7:30 de la noche Universidad de Chile frente a Alianza Lima, esto en lo correspondiente a la Copa Sudamericana. Y les contamos que fueron presentadas las mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026. No me diga. Las que representan, exactamente, Richie, las que representan a cada uno de los países. Ahí vemos en pantalla en nuestro canal de YouTube. Ya estamos cerquísima del Mundial. Son 3 mascotas, evidentemente, una por Canadá, una por México y una por los Estados Unidos. ¿Cómo se llaman las mascotas? La representante de Canadá, que es la que vemos de roja, es el alce maple, que significa el recorrido de las provincias y los territorios canadienses. La que vemos en el medio es el jaguar sayu, que habita en las selvas del sur de México y que también encara unidad, fortaleza y alegría. Y la que vemos sobre la derecha es el águila clutch, que recorre todo el territorio de los Estados Unidos en busca de la hermandad. Ahí las vemos individualmente. Entonces, las 3 mascotas chévere de esta Copa del Mundo. Me gusta porque empezamos a tener ambiente de Mundial, Octa. Ya empezamos a tener ambientes del Mundial. Y para cerrar y seguir con el ambiente del Mundial, les contamos, Richie, que la Selección Colombia confirmó 2 partidos más amistosos de cara a esa Copa del Mundo, de cara a la Copa del Mundo que va a tener evidentemente a la Selección Colombia como protagonista. Colombia frente a Nueva Zelanda el 16 de noviembre en Miami. También Colombia frente a Nigeria, parte de estos partidos amistosos que tendrá la selección colombiana, así que estaremos muy atentos a todo el movimiento que tendrá la selección
Selección Colombia y que va a representar entonces ese par de amistosos. Repetimos, sábado 16 de noviembre a las 7 de la noche hora de Colombia en Fort Lauderdale, en la cancha del Inter Miami frente a Nueva Zelanda. Martes 18 de noviembre a las 8 de la noche hora de Colombia en Nueva York frente a Nigeria, los amistosos de la selección rumbo a la Copa del Mundo 2026. Fueron enviados a la cárcel 2 militares y un civil que harían parte de una red que se infiltró y obtuvo información de la Seguridad Nacional. Sobre esto habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. A comienzos de año, contrainteligencia, tanto el Ejército como la Policía Nacional, detectaron actividades inusuales de una persona que luego se confirmó que era una falsa capitán de la policía. A raíz de ello, se comenzó el trabajo de contrainteligencia y también de investigación por parte de la Fiscalía, que terminó en la captura. De acuerdo a lo que me reportó ya la Policía Nacional, ya son 3 militares, un oficial, 2 suboficiales y un particular, que es una mujer que se hacía pasar por capitán de la Policía Nacional y que participó en diferentes reuniones con esta unidad militar que le brinda la seguridad principalmente en periferia, en la parte externa de la seguridad del señor presidente de la República. Se activó toda la capacidad de la Junta de Inteligencia Conjunta para determinar la gravedad de esa persona que accedió a esa unidad. Hasta el momento, esa persona no tenía una relación directa con amenazas o con atentados contra el señor presidente de la República. Esa persona participó fue en otro tipo de operativos que se hacen con la seguridad que hay que mantener alrededor de la presidencia. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. De acuerdo a cómo se está aprobando el presupuesto del año entrante de 547 billones de pesos, ¿estamos cerca de una reforma tributaria? Esto fue lo que respondió Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara en Mañanas Blue. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Para modificar la forma en la que se hace el reporte de reservas de petróleo y gas. Algunos expertos creen que por esta vía se intenta inflar la cantidad de reservas que tiene el país, mientras que la Agencia Nacional de Hidrocarburos se defiende y dice que solamente está llevando al país a estándares internacionales. Este no es un tema menor, Marcela Peña. ¿Qué implicaciones tiene este cambio? Pues mire, Ricardo, lo que quiere cambiar el gobierno es la resolución que le dice a las compañías cómo reportarle al país sus reservas de petróleo y de gas en un momento en que las reservas de gas, por ejemplo, no alcanzan ni siquiera para 6 años. En BlueRadio.com les tenemos el comparativo entre la norma actual y la que quedaría, pero le voy a poner unos ejemplos. Hoy se dice que las empresas deben tener un mercado garantizado antes de declarar que tienen reservas. La nueva normativa dice que lo que se necesita en cambio es una expectativa razonable de que ese mercado existirá. Lo mismo pasa con temas de transporte. Hoy se exige que las instalaciones de transporte para producir ese petróleo y ese gas existan. Aquí, en cambio, se dice que deben existir o que puedan estar disponibles. Para el expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, esto haría que el próximo informe de la Agencia de Hidrocarburos sobre cuántas reservas de petróleo y gas tiene el país tenga una cifra mayor a la realidad. Una vez más, el gobierno busca falsear el informe de recursos y reservas, esta vez flexibilizando los requisitos existentes para el registro de reservas de parte de las empresas. En la misma línea, el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, dice que este cambio lo que estaría buscando es inflar las cifras para justificar la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no entregar nuevos contratos de petróleo y gas. No todos los expertos opinan lo mismo. Por ejemplo, el director de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, Milton Montoya, cree que el gobierno lo que está buscando es tener información adicional. Nos parece novedoso es que como requisito para la declaración, digamos, de esas reservas por parte de un agente se incluya una expectativa que puede que se cumpla o no.
Lo que dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que de ninguna manera está intentando flexibilizar las reglas de juego, sino hacer que Colombia tenga reportes con estándares internacionales. Para la ANH, esto por sí solo no va a modificar la cantidad de reservas que tiene el país, ni para cuántos años nos alcanzan esas reservas, Ricardo. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. 1:45, opiniones divididas entre los precandidatos que hoy estuvieron en un foro de la ANIF en el Club El Nogal de Bogotá sobre el futuro y los efectos de lo que podría pasar con la reforma tributaria, de si se hunde o no la iniciativa con la que el gobierno pretende recaudar 16 billones de pesos vía nuevos impuestos. Mateo Piñeros. Ayer se logró un acuerdo en las comisiones económicas del Congreso sobre el presupuesto del 2026, pero queda una discusión que será intensa y es la ley de financiamiento. El senador y precandidato Efraín Cepeda dice que el acuerdo de ayer fue una derrota para el gobierno y que lo mismo va a pasar con la tributaria. Porque no habrá tributaria, ni 26, ni 16, ni 10, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. No habrá reforma tributaria y el gobierno tendrá que hacer los recortes correspondientes. Otra es la posición de la precandidata del Pacto Histórico, Susana Muhammad, quien dice que hay que buscar un pacto fiscal. El gasto social en el país no va a disminuir. Todos queremos salud, todos queremos educación, necesitamos un nuevo pacto fiscal. Si este no es el que propone el gobierno, pues el Congreso debería ponerse a trabajar con el gobierno y sacar ese nuevo pacto fiscal. Y el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le pidió al Congreso hundir la ley de financiamiento. Yo quiero ver a los miembros de las comisiones económicas cuando discutan la ley de financiamiento hundiéndola, porque es una ley que va a afectar aún más la inversión. La inversión en Colombia ya está por el piso, el país no va a crecer. Esa ley de financiamiento lo único que hace es afectar aún más la inversión. La senadora Paloma Valencia dice que el Centro Democrático no va a apoyar la ley de financiamiento y el precandidato Juan Manuel Galán asegura que el país se está enfrentando de manera muy seguida a una reforma tributaria. Y hablamos ahora de lo que empieza a ventilarse en diferentes sectores, sobre todo en la costa Caribe, y es la posibilidad de que Aire vuelva a estatizarse, es decir, que sea liquidada y que la operación de energía eléctrica para varios departamentos de la costa quede en manos de GESELCA. Se ha intentado todo, desde las empresas públicas hasta las privadas, y ninguna ha podido con la crisis energética en la costa Caribe. Vanessa, regreso con usted. Ricardo, le cuento que todo esto se está dando al cumplirse exactamente un año de la intervención que el gobierno nacional realizó a esta compañía, que es la encargada de prestar el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Pues tal y como lo estuvo planteando hace unas semanas en Barranquilla el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, todo apunta a que el gobierno nacional liquidaría Aire y se encargaría de realizar un proceso de nacionalización de los activos de la misma para posteriormente entregar a GESELCA la operación de esta compañía y por supuesto la atención al público que vive en estos departamentos y que se calcula que alcanzaría los 5 millones de personas. Esto es algo que ya está generando polémica en algunos sectores, pues no se tiene mucha claridad de cómo funcionaría. Sin embargo, se está hablando de que se requeriría al menos de 1 billón de pesos o más para inyectarle a GESELCA y que se encargue de una u otra manera de hacer abonos importantes a las deudas que tiene esta empresa y que adquirió especialmente post intervención. Desde la Liga de Usuarios del Caribe están diciendo que esto es imposible, que GESELCA no puede asumir la operación, porque dicen ellos que incluso se requeriría modificar leyes y que esto es algo que aún no está en tránsito ante el Senado de la República. Esto es lo que dice Norman Alarcón. La propuesta de entregar Aire a GESELCA en este momento no tiene en cuenta que la ley 142 del 94 prohibió la integración vertical en el sector eléctrico, ya que GESELCA es una generadora de energía eléctrica y Aire es una empresa comercializadora y distribuidora de energía. Quien sí ha mostrado públicamente su aprobación a esta propuesta ha sido el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Para él, considera que GESELCA es una institución que está libre de cargas y que puede asumir un liderazgo de esta naturaleza. No obstante, uno de los grandes retos sería combatir el alto robo que hay de energía y además la baja tasa de recaudo que tiene el mismo, Ricardo. 1:49, cambiando de tema, se acaba de suscribir la creación de otra zona binacional con Venezuela, esta vez de los departamentos de Vichada y Guainía, con el vecino estado de Amazonas en Venezuela. Caterina Ávila.
Ricardo, fue un acuerdo a nivel de gobernaciones y un estado del Amazonas por el lado del vecino país y hubo también representación por parte del gobierno nacional con el embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo. Este documento fue firmado en Puerto Carreño y busca fortalecer los lazos de cooperación binacional para promover el desarrollo integral, la integración social y económica y el bienestar de sus ciudadanos. El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios. También define áreas de cooperación como el intercambio pedagógico, campañas de salud, ferias binacionales y turismo sostenible. El financiamiento, dice el documento, dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada parte y de apoyos externos y tendrá una vigencia indefinida con excepción de que se tome la decisión de retirarse. Esta decisión tendría que ser por escrito y no genera obligaciones jurídicas internacionales. No hay daños graves por los 23 temblores que ocurrieron en la frontera entre Colombia y Venezuela en estas últimas 12 horas que literalmente han estado moviditas. Arrancaron esos temblores pasadas las 5 de la tarde de ayer, el último fue a las 4:17 de la madrugada de hoy. Entre temblores y réplicas, el único daño es en algunas casas del Catatumbo, que están resquebrajadas, y en una iglesia del estado Zulia, en la frontera entre los dos países, en donde el techo se desplomó. Sin embargo, no hay personas heridas, hay un parte de tranquilidad. Producto de las redes sociales, hubo cierto nivel de pánico en los departamentos costeros entre Colombia y Venezuela, en norte de Santander, Cesar, Guajira, y en general en todo el Caribe colombiano, aunque los temblores se sintieron inclusive en Bogotá. Una de las consecuencias de la experiencia espiritual es la toma de conciencia de que somos seres sinérgicos, solidarios, es decir, que nos podemos ayudar los unos a los otros. A mí me gusta, en la dimensión espiritual se habla de intercesión, es decir, de apoyarnos. Hoy, en el oracional El Man está vivo, hablamos de eso. Juntos podemos más. Quisiera invitarte a vivir una experiencia espiritual que te ayude a reconocer cómo el otro te complementa, cómo tú necesitas al otro y el otro te necesita a ti. ¡Ánimo! Tú sabes. El doctor Gilberto Mejía, director de la clínica Chayo, aseguró que seguirán atendiendo a afiliados de la nueva EPS hasta que se decida su traslado. Esto teniendo en cuenta las deudas que tiene la nueva EPS con esta clínica. Lo seguiremos atendiendo hasta que podamos desmontar la operación, y esta operación es responsabilidad de la nueva EPS. O sea, esos pacientes tienen el acompañamiento nuestro, seguirán en el manejo por nosotros, en los tratamientos que se requieran. No, en eso no cabe la menor duda, y con la nueva EPS esperamos, después de todas estas cosas, sí tener una relación más directa para ayudarles, si es necesario, a que basados en la red que tengan, pues estos pacientes se destinen al mejor sitio posible. Sí, pero doctor Mejía, si lo está escuchando un afiliado de un paciente de nueva EPS que tiene una cita o una cirugía allí en la clínica con ustedes la próxima semana, ¿esa cirugía se va a hacer o ese paciente tiene que salir a buscar otra clínica? No. En cuidados intensivos. Blue Radio informa. ¿En qué consiste la medida cautelar de la Superintendencia de Salud al FOMAC, al fondo que provee servicios de salud a los maestros de Colombia? Jessica Gutiérrez. Recordemos que recientemente la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar de cesación provisional por 3 meses al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC y a la Fiduprevisora, debido al aumento de quejas sobre el servicio y la administración de los recursos. Esta medida, que se aplica cuando se pone en riesgo derechos fundamentales como la salud, fue respaldada por denuncias de los docentes, y es que la presidenta de la ADE, la docente Aura Nelly Daza, explicó en Blue Radio que los retrasos en la contratación y en los pagos de la fiduprevisora a las entidades médicas han generado la suspensión de servicios, dejando a muchos educadores sin atención. Pero llega el maestro y ha tenido que aguantarse largas horas en una silla rimas o a veces tirado en el piso porque no lo han atendido a tiempo. Y esto de verdad pone en riesgo la vida de los educadores.
Y es que frente a esta medida cautelar también se pronunció el presidente del FOMAC, Aldo Cadena. Cumpliremos con lo que nos plantearon, 5 días para hacerlo, ya estamos terminando de hacer. También aseguraron que están trabajando en una estrategia para poder equilibrar las finanzas del sistema con ajustes en el modelo de atención, la implementación de historia clínica en línea y un mayor control a los contratos con las entidades médicas. Jessica, gracias. 10 sismos y 21 réplicas en 12 horas. Eso fue lo que vivió Venezuela ayer. Todos los temblores con magnitudes entre los 4 y los 6 grados. Santiago Martínez nos cuenta. Hola, sí, por la activación de una placa tectónica al occidente de Venezuela se ha generado un enjambre sísmico, es decir, una cantidad consecutiva de temblores que ya pasan de 30 entre sismos y réplicas, la mayoría con epicentro en el estado Zulia. La información explicó Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, quien resaltó que el balance hasta ahora es de daños menores en algunas viviendas de la costa oriental del lago y en una iglesia en Maracaibo, pero que igual los equipos de salvamento y rescate están en alerta ante cualquier eventualidad mayor. Según reporte del organismo Fundí, se está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos. De los más de 20 sismos entre la tarde del miércoles y la mañana de este jueves, 5 son los que se sintieron más. Uno de ellos sobre la medianoche que obligó a muchos a salir de sus casas. Me acababa de acostar y sentí la cama que se temblaba y temblaba, me paré corriendo. Y empecé a sentir cómo se estaba moviendo todo, yo estaba durmiendo y de la fuerza del temblor me desperté asustada. Hasta el momento ha sido Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia, la ciudad donde más se han sentido los temblores. En redes sociales, decenas de videos registraron cómo todo se movía en casas y locales comerciales. Llega el Blog Deportivo. Feliz tarde para todos. Margarita